y como les comentaba Cristal antes de irnos al corte comercial, vamos a conversar con el abogado Guillermo. Vamos a hablar sobre la nueva disposición del Ministerio de Trabajo que regulariza el trabajo doméstico y que ha representado una conversación bastante amplia a nivel local, con muchos retractores, con muchas personas a favor, muchas personas en contra. Pero lo que sí existe, Guille, son muchos interrogantes, porque yo que leí un poco, hay más dudas que respuestas en las disposiciones del trabajo. O sea, hablan de cosas y del contexto muy genérico, cuando el trabajo doméstico es como muy específico dependiendo de cada casa. Cuéntanos, bueno, ¿qué es esta nueva disposición que tenemos en mano, Guille? Claro, gracias por la invitación, como siempre. Lo primero que quiero aclarar un poquito, bueno, creo que debemos comenzar por la definición. ¿Qué es el trabajo doméstico? O sea, ¿qué diferencia un trabajador doméstico de un empleado, de una empresa, de un trabajador ordinario? Uh-huh. El trabajador doméstico es el que realiza labores propias de una casa, de un hogar, uh-huh, y que no importa un lucro o una actividad de negocios, ¿verdad?, uh-huh, para esa familia. Desde que hablamos de que, por ejemplo, ponen al trabajador doméstico a hacer pastelitos para vender en la calle, ya es un negocio. Uh-huh. O sea, eso no es un trabajador doméstico. Claro. O el chofer que lo manda a hacer diligencia del negocio también, entonces ya ahí podría entrar en grises, en discusión, si es un trabajador doméstico o no. Perdón, que eso pasa muchísimo que pasa aquí, muchísimo. Porque yo he escuchado muchos emprendedores, uh-huh, que arrancan en su casa con los jugos y la doméstica es la que le ayuda, claro, horneando, los pastelitos, la cosa, lo que sea, el bizcocho. Sobre todo ahora en pandemia, que esos negocios caseros estaban muy de moda. Uh-huh. Y pasa mucho con los Airbnb, que entonces las domésticas y domésticos que limpian ese Airbnb, que es únicamente para fines laborales, para fines de negocios, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no lo habita una familia, eso es un negocio. Uh-huh. Esa trabajadora doméstica, entre comillas, no es tan trabajadora doméstica que digamos. Uh-huh. Entonces ahí hay una discusión que se puede dar en los tribunales, pero el trabajador doméstico es ese que realiza actividades propias del hogar, pero que no trae un lucro, no es una actividad de negocios para esa familia. Entonces, lo otro que quería aclarar es que no es que estas disposiciones, que son 2 reglamentos del Ministerio de Trabajo, vienen a regular el trabajo doméstico, porque está ya regulado desde el Código de Trabajo del 92, o sea, el Código de Trabajo que tenemos desde siempre. Uh-huh. ¿Qué vienen a hacer estas resoluciones? Básicamente aplicar el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, uh-huh, que adecentiza, ¿verdad?, humaniza un poquito más el trabajo doméstico, pero ya viene regulado desde hace tiempo. Lo que pasa es que una regulación un poco pobre, una regulación que no le reconoce prácticamente derechos al trabajador doméstico, y lo que vienen a hacer estas resoluciones a decentizar un poquito más ese trabajo. En ese sentido, Guille, voy a hacer un poquito de abogada del diablo. Uh-huh. Porque ahí te habla de muchas cosas, te habla de horas extras, te trabaja de descanso, o sea, te habla de muchas regulaciones que, vamos a estar claros, a nivel local, en cuestiones laborales, no se aplican. Aquí hay muchas empresas que te ponen un horario X, pero si tú te vas por ese trabajo, no te lo pagan como horario doble. Y ciertamente, Guille, los hogares no son MIPYMES. Y una de las principales cuestionantes que sale cuando uno lee de estas disposiciones, te hablan de registrar un contrato, te hablan de registrar TSS. Entonces, ¿tú piensas que mi casa ahora es una pequeña empresa? Bueno, ojo, lo primero es que las resoluciones salieron el 24 y 25 de agosto, uh-huh, y se van a comenzar a implementar 3 meses después de su publicación, es decir, a finales de noviembre, uh-huh, es que va a ser obligatorio todo lo que disponen esas resoluciones. Uh-huh. Todavía, incluso, tanto el Ministerio de Trabajo como el Sistema Dominicano de Seguridad Social tienen que adecuarse a esta nueva realidad. Pero la idea es que precisamente esos trabajadores domésticos que no tenían seguro, bueno, pues que ahora tengan un seguro básico por lo menos, que antes no cumplían ninguna jornada, para bien o para mal, que ahora tengan claro cuál es su jornada de trabajo, cuáles son sus días de trabajo, y eso, ir humanizando un poquito más ese trabajo y que no se parezca tanto a una esclavitud que muchas veces vemos en algunos hogares. En el tema del seguro, Guille, ¿cómo se le plantea a la persona que trabaja en mi casa? Porque la disposición habla de un 70-30, 70% del seguro lo cubre el empleador y un 30% lo paga el empleado, según lo que leí.
No me acuerdo muy bien. ¿Cómo, por ejemplo, se le explica a ella ese proceso? Ok, tú vas a tener un seguro, una parte la debes cubrir tú, otra parte debo cubrirla yo. Eso debe estar dentro del paquete del precio que se le paga, ese es un monto que debe estar aparte de ese salario. ¿Cómo se maneja eso? Y perdón, para incluirle también a la pregunta de Ámbar, ¿desde qué momento? Porque uno tiene asistentes del hogar que uno las contrata, que duran 2 días en la casa de uno y se van, o que, cuando cobran la primera quincena no vuelven a aparecer. Jamás. Y son casos que uno escucha, yo escucho que pasa muchísimo entre mis amigas, de que cada vez es más difícil uno poder tener estas asistentes del hogar que duren todos esos años como ocurría antes, de que uno crecía como con la misma persona en la casa. Ya eso cada vez es más escaso. Entonces vamos a estar en ese mismo proceso 4 veces al año. Y a eso que Linda dice, yo le agregaría: estas son las regulaciones que tiene el ministerio en favor del empleado, pero ¿cuáles son las protecciones que tiene el empleador? Porque, por ejemplo, si tú te pones a revisar, se le muere un familiar semanal, por su casa no puede salir porque hay una condición X o Y. O, por ejemplo, mire, por mi casa empezó a llover, pero está inundado. No tiene ni siquiera que ver con un tema de un fenómeno atmosférico. Si no está lloviendo y no voy a poder llegar. O llegan a la hora que quieren, por ejemplo, y esas regulaciones de los horarios que nos está pidiendo el ministerio a favor de ella, ¿cómo nos va a cubrir a nosotros como empleadores? Ok, vamos por partes, porque son varias preguntitas ahí que me puedo ir 2 horas hablando. Así de estamos claritos nosotros en el tema. Nada. Lo primero es con relación a la seguridad social. La misma resolución, y yo le comenté, tenemos estos 3 meses, o sea, hasta noviembre, para comunicar cómo se van a hacer esos registros. Todavía no es que está determinado cómo se va a registrar un trabajador doméstico en la seguridad social. Indica la resolución que le corresponde al Comité Nacional de Seguridad Social decir cómo va a ser ese proceso. O sea, que tenemos que esperar. ¿Habrá un registro especial o se va a adecuar el sistema que ya existe para los empleadores para agregarlo? Eso es lo que precisamente en estos próximos semanas, meses, va a determinar el Consejo Nacional de Seguridad Social. Yo entiendo que debería haber un registro especial porque no son los mismos requisitos que para una compañía, a una persona que tiene su casa, no tiene un negocio. Viene siendo, o sea, le voy a decir lo que aplica para las empresas regularmente. El empleador aporta a la seguridad social aproximadamente un 16% del salario del trabajador que no se le descuenta al salario. El trabajador aporta aproximadamente un 5% que sí se le descuenta del salario. Ya ahí ocurre como cuando uno emplea a una persona en una empresa. Informarle que hay unos descuentos, que viene saliendo, el salario neto viene siendo tanto. Si no le acomoda, pues entonces subírselo un poquito más para que el salario neto le dé lo que esa persona necesita, pero un tema de acuerdo entre las partes. Si no, lo que yo sí recomiendo es transparentar eso, porque al principio va a haber mucha desinformación, mucho desconocimiento, y si usted le dice, mira, son 10,000 pesos mensuales y al final de mes le salen 9,000 y pico, entonces va a haber problema. Que tú lo estás engañando. Aclarar el monto que supone descontar para, o sea, la que en ese y caso explicarle que es un beneficio de seguridad social que va a tener, que no contaba con eso antes. Okay. Entonces, eso por un lado. Lo otro es el tema de las inasistencias, de cuáles son los beneficios que puede tener el empleador. Yo entiendo que aquí más que nada es que la cosa queden clara desde un principio. Aquí la resolución indica que debemos pagar un salario mínimo de 10,000 pesos mensuales. Perdón, ¿esos 10,000 pesos mensuales es con el transporte incluido o sin incluir? Ya eso es de acuerdo entre las partes. Okay. O sea, al final lo que hay que darle una remuneración y precisamente si se le va a dar alojamiento, si se le va a dar alimentos, si se le va a dar transporte, ya eso es de acuerdo entre las partes. Pero hay un salario mínimo que establece el Comité Nacional de Salario que es de 10,000 pesos mensuales. Antes no existía un salario mínimo para los trabajadores domésticos. Ahora por lo menos existe un salario mínimo. Ya la parte, a partir de ahí, pueden llegar a un acuerdo. Incluso estuvimos conversando que la media paga incluso más de ese salario mínimo, si uno prorratea por día.
el tema de la jornada, cuáles son los días que va a trabajar, todo eso va a quedar transparentado, va a quedar claro. Tal cual, como si fuera una empresa. Como si fuera una empresa, y si el trabajador incumple, pues entonces habrá causa para terminación de ese contrato. Y en las Guille, personas... Ay, perdón. Sí. Perdón, ¿te puedo decir, Guille? Si tú eres mi claro, sobrino. Claro, no hay ningún problema. Pegado. No, yo tengo varias... A mí me parece muy bien, sobre todo este proceso, ¿no? Y ciertamente respondiendo el país al acuerdo de la OIT, que desde hacía mucho tiempo era necesario... Firmado del 2015, o sea, sí, ratificado, porque el convenio del 2011, ratificado, o sea, que hay obligación internacional del 2015. Exactamente, desde hacía mucho teníamos esa deuda pendiente, ciertamente. Pero yo siento que en algunos aspectos nosotros como país todavía como no tenemos cierta preparación, porque como hemos estado hablando fuera, muchos de nosotros pagamos por encima del monto que plantea el salario mínimo. Sin embargo, adentrarse como esas responsabilidades del seguro y demás es un tema. El tema es también de las personas que van a tu casa no toda la semana, sino que van un día, 2 días. Estos mismos compromisos tendríamos que cumplirlos en ese sentido, si no hace una tanda completa. Sí. Sí, mire, por un lado, yo entiendo el tema de que incluso esa diferencia por el seguro, aunque un 16%, lo otro se le descuenta al trabajador, ese 16% podría quizá descuadrar a la familia. Claro, oye, pero, por supuesto que descuadra. Y también te pongo el otro punto, los descuadra a ella. Porque si nosotros vamos a ese salario mínimo de 500 y tantos pesos diarios, serían 420 pesos. Exacto, más que tú le digas, ¿sabes que te tengo que quitar este %? Por supuesto que no, y entonces a que eso, es muy a bajito esa parte, que Ámbar hace una pregunta muy valiosa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el registro de TCS y de seguro de esos empleados que tienen varios trabajos? ¿Se van a registrar en cada uno de esos trabajos, por ejemplo? Porque hay gente que trabaja en 3 casas a la semana. Claro. Sí, mira, para no dejar cabo suelto, el tema del salario mínimo es importante destacar que aunque fijaron 10,000 pesos mensuales como salario mínimo, no es que si usted le paga más, ahora le puede pagar menos. No, o sea, claro, y que no se puede rebajar, eso está bien claro. Sería ajustarlo a las personas que cobran menos de ahí por día, para que cobren por lo menos 10,000 mensual, y en caso de que trabaje menos días a la semana, la resolución no distingue si es un día, 2 días, 3 días. O sea, la formalidad de tenerle su contrato de trabajo, el registro y todos los demás, hay que cumplirlo así sea una vez por semana, y el salario se prorratearía por los días trabajados. El cálculo que se hace para sacar el salario diario es el salario mensual entre 23.83. Entonces así se saca el diario, que en este caso si son 10,000 pesos, diarios serían aproximadamente 420 pesos, y eso es lo que se le paga a ese trabajador mínimo. 419.63. Exacto, 420 pesos. Y con relación al tema de la seguridad social, si trabaja en varias casas, que eso pasa muchísimo, el pluriempleo en República Dominicana es el día a día del dominicano. Eso es el pan nuestro de cada día de todo el dominicano. ¿Qué ocurre? Reitero lo mismo del Comité Nacional de Salario que tiene que, de Seguridad Social, que tiene que determinar cómo va a ser ese registro. Todavía no hay nada. Pero actualmente, sobre la doméstica no. Pero actualmente una persona que tenga varios empleadores, o sea, un trabajo ordinario, tenga varios empleadores, se registran todos esos empleadores y también hay un aporte distinto para cada uno de ellos. Otra última pregunta. Tanibol Pérez, ¿distinto de qué manera? No, que cada trabajador aporta en proporción a lo que paga. Claro. Exacto. Porque es que al final hay una cobertura de pensiones, de riesgos laborales, de salud, o sea, seguro familiar de salud, hay hasta un tema de Infotep. Todos esos aportes lo hace cada uno de los empleadores. Pero esa movilidad que habla, que estamos hablando, dificulta el tema entonces de tú tener lo de cuando te retiras. La pensión. ¿Pero en qué sentido dificulta?
Porque como Linda estaba planteando, es que hay difícil de personas que rastrearlo. que hay personas que están contigo y van cambiando, van rotando mucho. Es un de personal trabajo. que tiene una rotación Entonces, muy amplia. Ajá. Esa antigüedad, diríamos, ¿cómo se puede? O sea, ella lo que está preguntando en cuanto a su aporte para su AFP, ¿verdad? Sí, un poco eso. ¿Cómo se puede Gracias por interpretarme. evidenciar legalmente si esa persona rota con tanta frecuencia Exacto. de casa en casa? O sea, no, ese personal no es tan estable en un lugar fijo de trabajo. Claro, pero al final eso no es relevante para el tema del aporte a la seguridad social, porque al margen de cuál sea el empleador, cuando a uno lo registran por primera vez en la seguridad social, uno tiene una AFP, una administradora de seguro familiar, y cuando cambia de empleador, pues se mantiene aportando a esa AFP, a esa administradora. Guille, o sea que eso no variaría. Cambie hoy, vuelva mañana y cambie de 200 trabajos. Al final aporta al mismo fondo de pensiones y él tiene la posibilidad de cambiarlo después. Y una última pregunta para cerrar tu participación, porque nada más nos hemos enfocado en el área de las asistentes del hogar, pero ¿qué va a pasar con ese personal? Jardineros, personas, por ejemplo, que le dan soporte a las piscinas, ese personal que rota en una casa con tanta regularidad, los porteros de los edificios, los guachimanes, pero los edificios se manejan como una empresa, ¿no? Exacto, no, pero es yo estoy distinto hablando a la casa. no todos los están edificios, registrados. porque no Hay todos los algunos que edificios no. cuentan con una administración registrada, pero por ejemplo, si tú vives en un edificio X y tú le escribiste al muchacho que se la pasaba por el barrio cerca de ti, tú le dijiste, mira, ven a trabajar conmigo, ¿qué pasaría en el caso de esa gente? A eso que me refiero. O al guachi que no está en una institución de seguridad privada. Mira, cuando definimos lo que es trabajo doméstico, es precisamente esas labores propias de un hogar. Incluye el jardinero, incluye el que limpia la piscina, incluye el que cocina, el que limpia, todo. Incluso aquí se usa mucho que uno tiene un utility, una persona que cambia bombillos, que hace de todo. Toda esa persona, siempre que no importe a un negocio o un lucro para la familia, todas esas personas son trabajadores domésticos. Pero hasta ¿qué los pasa? choferes, que llamó a alguien Hasta preguntando. los choferes, siempre y cuando no se manden a hacer temas de oficina, del negocio. Sí, pero mira qué interesante lo que mencionan del conserje, porque el conserje, la resolución indica expresamente que las personas que dan servicio de conserjería en condominios no son trabajadores domésticos. No. O sea, ahí, al margen de que haya administración o no, Okay. ahí se considera que son personal administrativo, empleados normales, aunque el condominio, en teoría, no genera beneficios. No es un negocio. No. Pero ahí lo excluyen expresamente en esa resolución. Okay. Ay, pues Hay perfecto. una preguntita final. Bueno, vamos, por dale, favor. dale. Es que bueno, ya estamos en Navidad, casi sacando el arbolito. Diantre. ¿Qué nos toca? ¿Qué es lo que tenemos que pagar ahora? El doble sueldo, regalía, vacaciones, ¿cuánto es? Ay. Hay que empezar a ahorrar. Ese término de doble sueldo, yo siempre lo he criticado porque trae mucha confusión. Eso se mantiene igual. Los derechos de la trabajadora doméstica o trabajadores domésticos se mantienen igual en el sentido de que siempre lo que se va a pagar es derecho adquirido, vacaciones no disfrutadas y proporción del salario de Navidad. El salario de Navidad se lo define el código como la 12ª parte del salario devengado en el año calendario. ¿Qué es eso? En Desde que empiezan español. a hablarle uno así, la 12ª parte, que a mí se le va a hacer. Mi amor, yo iba a sacar la raíz En cuadrada ya. español, Un por favor, sueldo sí. más. se suman, no. Emma, No, menos. Porque es ¿En que serio? se suman los salarios devengados en el año. O sea, si entró en noviembre y diciembre, dos salarios, claro. se divide entre 12 y ese es el salario de Navidad, una proporción. Como Ok. 700 Sería pesos doble menos. sueldo Sí, si usted el trabaja año completo. desde enero hasta diciembre Perfecto, con un salario invariable. Porque Ok, si se lo sí, aumentan, sí. Ok. tampoco va a ser el mismo. Ok. Entonces, es la 12ª parte del salario devengado en el año calendario. Se suman los salarios, se divide entre 12 Fijo y durante un ese año. es el salario de Navidad. Ok, bien. pues ya estamos. Pero claros una en cosa, eso. ¿no puede ser otra pregunta? No, ya tenemos que irnos. Por Guille, fuera, ok. muchísimas gracias por tu participación. Tienes que volver otra vez. Como siempre, es sumamente interesante tenerte aquí colaborando con nuestra audiencia. Vamos un momentito a publicidad y cuando regresemos vamos a hablar con nuestro hermoso consentido Germán sobre cocinas. Ya volvemos.